Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga. Buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos. Ministerio Predicando a Cristo Crucificado. Amén. Dándole siempre gracias a Yahweh por la oportunidad al Eterno, por esta hermosa oportunidad que nos da de miércoles tras miércoles poder traer una palabra de aliento. Amén. Y de consuelo a las almas. Gloria al Señor Todopoderoso. Cordial saludo a mi amada esposa, a mis hijos. Gloria al Señor, que los amo con toda mi alma. Gloria al Señor. Dios los bendiga, donde quiera que estén. Gloria al Señor. Mi familia en Puerto Rico, mi papá, mi abuela. Y allá en Ecuador, a todos esos hermanos que se conectan. Amén. Gloria al Señor. Y en todo lugar, ¿verdad? Que vaya esta palabra, sea por YouTube, por Facebook, sea de gran bendición a las vidas. Gloria al Señor. Con mi hermano hoy se encuentra como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano José. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Saludo a los hermanos y amigos que se están conectando y se estarán conectando una vez más aquí trayendo la enseñanza de la palabra del Señor. Es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Le amamos en el Señor y queremos saludar a los pastores Milontao, Ricardo Inés Pérez, congregación, y mi hermana Tati, que siempre nos está viendo, y manténgase como siempre conectado. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Queremos de antemano, ¿verdad? Decirle que si nos ve un poquito tosiendo, que estamos afectados de salud, gloria al Señor. Pero eso no va a impedir, ¿verdad?, que la palabra del Señor pues llegue al corazón de cada uno de nosotros. Vamos a estar orándole al Dios del cielo para que se glorifique de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra. Mi Dios amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por tu gran amor y tu gran bendición. Padre, mira esta palabra que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Padre mío. Señor, que podamos predicarla con toda autoridad, con denuedo, Dios amado. Que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, Dios mío. Toca las almas, toca el corazón. Da el crecimiento en la vida de cada uno de ellos, esta semilla que va a ser sembrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios amado. Amén, gracias. Nuestro hermano ministro, gloria al Señor. Amén, que el tema de esta noche, la viuda de Sareta, y se encuentra donde vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 17, versos 8 al 11. Vamos a estar considerando esos versos y estaremos hablando de ese capítulo de Primera de Reyes. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. El verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Allí hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Gloria a Jesús. Vemos la historia, hermano ministro, Elías y la viuda de Sareta, ¿verdad? Cuando vemos el lugar Sareta, ciudad fenicia, entre Tiro y Sidón, Sareta significa lugar de fundición o refinar, simbolizando un lugar de prueba, porque allí el profeta Elías fue enviado por Dios para ser sustentado por una viuda pobre durante una gran hambruna. Elías obedeció ir al territorio del enemigo, porque el territorio del enemigo, Sidón, tierra de Jezabel, en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Eván, rey de los Sidoníos, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. La causa de Dios se le ha enviado a Sareta al hogar de esta viuda era porque sabemos la historia que Israel se había apartado, ¿verdad?, de Dios. En ese entonces acá era el rey, y Jezabel
su esposa llevó el pueblo a la idolatría, llevó acá a la idolatría, y por esta causa viene una gran sequía, donde Dios por orden le da órdenes al profeta Elías, diciéndole que venía una gran sequía, y aquí donde comienza la historia, Dios diciéndole: levántate, Elías, enviándole, hermano ministro, a casa de esta viuda que Dios ya había preparado para que sustentara al profeta Elías en un momento de crisis. Amén, hermano ministro, gloria al Señor. Qué cosa, ¿verdad? Que antes de que Dios, como tú estabas hablando, que el pueblo se había desenfrenado totalmente. Y pues, por voz de Dios, Dios le habla al profeta y el profeta dice, ¿verdad? Que no lloverá en 3 años y medio, no iba a estar lloviendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero qué hermoso, ¿verdad? Porque dice la Biblia, hermano ministro, que el Señor le dijo a Elías que se fuera al arroyo, ¿verdad? Dice, ve al arroyo porque allí yo he mandado a los cuervos que te den allí a comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Allí los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne, porque él bebía agua del arroyo. Mira qué interesante. Este hombre estaba pasando un momento, ¿verdad?, donde era sustentado por el Dios del cielo, por la naturaleza. Pero dice que ya se estaba secando el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí es que donde hablamos, ¿verdad?, donde Dios envía a Elías a la viuda de Sarepta. Y lo más importante de esto, hermano ministro, que dice la Biblia: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, ya el Dios del cielo le había dado la orden a la mujer. Y como estábamos hablando, gloria al Señor, la mujer era ¿qué? Era una mujer pagana, era un lugar pagano donde Elías iba a llegar. Dice que la viuda de Sarepta es una figura bíblica central, ¿verdad?, que está en Primera de Reyes 17, conocida como un modelo de fe extrema y obediencia en tiempos de crisis. Porque había crisis. Había crisis. Su historia ocurre durante una severa sequía de 3 años y medio que azotó a Israel como juicio divino. Pues Israel en sus cometidos, en sus pecados, pues llega a juicio sobre la vida de Israel y ese juicio pues abarcó todo lo que había en toda la región. Alabados a Dios. Dice, alabados al nombre del Señor. Dice, significado y lecciones principales. La obediencia ante la escasez. A pesar de estar preparando su última cena para ella y su hijo con un puñado de harina y un poco de aceite, accedió a la petición del profeta Elías de alimentarlo primero. Esta acción simboliza que la obediencia a Dios libera el poder para multiplicación. ¿Sabe que el profeta le pide primero a ella? Y imagínate, José, nosotros en una crisis, y venga un hombre de Dios y dame a mí primero. Sírveme a la mesa y tú con un pedacito de pan y carne allí para ti y para tu hijo, para echarse a morir porque no había más nada. Y ella pues lo hizo así, de esta manera, ¿verdad? Sin protestar. Solamente lo único que ella dijo fue que lo que le quedaba era para ella cocinarlo, para ella y para su hijo, y para echarse a morir. Pero lo importante de esto es que hay una palabra de parte de Jehová. Elías le dice, ¿verdad?, en verso 14. Voy a brincar el verso 14 rapidito. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, es que la bendición iba a ser hasta que rompiera a llover una vez más. Se tardó mucho tiempo, ¿verdad?, 3 años más, pero la bendición estaba allí. ¿Por qué? Porque le dio al profeta lo que tenía que darle. Esa era su fe. Ya Dios había puesto en su corazón mantener a este hombre, hermano ministro. Amén. Cuando vemos Primera de Reyes, el capítulo 17, verso 1, vemos que Dios envió al profeta Elías acá. Y en el verso 1, Elías le dice que no iba a llover por la palabra de él,
los cielos se iban a cerrar, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando dejó de llover y comenzó la crisis, entonces de ahí entonces Elías se va al arroyo de Querín y allí estuvo Dios sustentándolo, enviando los cuervos, ¿verdad? Y le llevaban pan y carne y el agua la tomaba del río. Pero la sequía seguía avanzando, según los días iban pasando, ministro, la cosa iba empeorando, hasta que en el verso 17 dice, pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Mire esto, entonces se secó el arroyo, entonces ya Elías tiene que moverse de aquel lugar, pero vemos el cuidado de Dios en la vida del profeta, aunque había escasez, había una gran hambruna, Dios tenía cuidado del profeta. La viuda de Sareta, ella vivía en extrema pobreza durante una sequía y además estaba criando a su hijo sola. Dios la usó a ella, a su situación, para demostrar el valor de la fe y su poder para proveer. O sea, Dios está enviando a Elías en caso de una viuda, pero esta viuda, como usted dijo, estaba recogiendo unas ramas, ¿verdad?, secas para lo último que le quedaba, el poco de aceite de harina, cocinarlo, prepararlo para ella y su hijo y luego echarse a morir, como ella expresa en la Biblia, hermano ministro. Una viuda es una mujer cuyo esposo ha fallecido, eso lo sabemos, pero a menudo no se ha vuelto a casar. Más allá de la definición literal, el término representa extrema vulnerabilidad, pobreza, pérdida de protección social económica en el contexto patriarcal de esa época. En estos tiempos una viuda era desamparada por todo el mundo. Entonces había quedado, ¿verdad?, sola, sin nadie, sin protección, no habían ayuda de cupón, no había nada de esto. Entonces Dios envía a Elías de la viuda. Dice, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. En Lucas capítulo 4, versos 25 al 26, Jesús narra esta historia, este acontecimiento bíblico, y dice, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Imagínense, 3 años y 6 meses, hermano ministro, sin llover. En la actualidad o en cualquier época, 3 años en cualquier país que no llueva, la crisis viene, porque viene en todo el aspecto de la vida, porque todo funciona con agua, ministro. Entonces vemos, ¿verdad?, que entonces dice Jesús, por 3 años y medio, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda de Sareta de Sidón. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, que era enfatizando en los 3 años y 6 meses que no llovió, pero fue Elías el que oró por mandato de Jehová, por castigo del pueblo, que se cerraran los cielos. Amén, gloria al Señor. Fíjate, cuando estaba hablando, hermano ministro, sobre esta viuda, ¿verdad?, que como habla Lucas, ¿verdad?, que mismo Jesús habla de ella, que había más viudas en Israel, pero fue solamente enviado a esta. ¿Y por qué a esta, que era pagana? Gentil, ¿verdad? Gentil, ¿verdad? ¿Qué cosa? O sea, es como Dios, ¿verdad?, se glorifica y la gracia para los extranjeros. O sea, la gracia de Dios para los extranjeros, porque ella era extranjera. Dice que ella era una mujer gentil, no israelita, de Fenicia, la misma región de donde provenía la malvada reina Isabel. Su elección destaca que la misericordia de Dios no tiene fronteras, nacionalidad, y alcanza a quienes tienen un corazón dispuesto. Era gentil, era de Fenicia, no era israelita, pero ya Dios sabía que en el corazón de esta mujer podía mantener a su siervo. Yo me he provisto de quién te va a cuidar. O sea, así lo dice, ¿verdad? El verso dice, aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya esta mujer estaba dispuesta. ¿Estará el pueblo de Dios dispuesto a, cuando oiga una voz así, sostener a un varón o a una varona de Dios?
O sea, mira la sumisión, la obediencia de esta mujer, fenicia, gentil. ¿Sabe? Que esto es lo que también nos llama la atención a nosotros. Y hoy en día la gente quiere todo. Mira, el profeta dice, dame a mí primero, porque hay gente que dame, pero no dan. Y que no haya más nada, ministro. Pero este hombre venía con una fe. Este hombre viene del lago de Quirí, allí, que se había secado, que fue sustentado con cuervos, ¿verdad? Con pan y carne. O sea, viene de ver unos milagros poderosos. A encontrarse con esta mujer. Él le pide primero, pues ya Elías venía con una palabra de Dios, ¿verdad? Que le dijo, tú me vas a dar a mí primero porque aquí la harina ni el aceite van a escasear. Mira qué tremenda palabra, ¿verdad, hermano ministro? Entonces, cuando tú estabas hablando, hermano ministro, de Sarepta, que hablaste, ¿verdad? Que es un lugar espiritualmente, lugar de refinamiento o lugar de fundición. Dios refina, Dios en la fundición pues va procesando toda escoria, como los jóvenes de Hebreo pasaron por ese fuego, en el horno de fuego, y dice la Biblia que estos hombres tenían una atadura, porque dicen que entraron atados. Entonces el fuego rompió esas ataduras. O sea, el fuego quemó las ataduras que ellos llevaban en los pies y las manos. ¿Qué nos hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano? ¿Qué nos hace Dios, verdad, en la vida de cada uno de nosotros? Ahora, esto sugiere que la ubicación no era casual. O sea, no era casual en Sarepta de Sidón. Fue el escenario donde tanto el profeta como la viuda fueron procesados por Dios para fortalecer su carácter y su fe. Porque Elías era el hombre de fuego. ¿Verdad? Que más adelante es el hombre de fuego, que desciende fuego del cielo. Pero fue procesado su carácter y su fe también. Porque lo vamos a ver más adelante cuando el hijo también muere. Esto fue algo, tanto para ella como para él fue como una escuela. Una escuela, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos pasa y tenemos la mente tan pequeña, ¿verdad? Que se nos pasan esos detalles que Dios pues nos envía gente o hacer cosas que son un proceso en nuestra vida, como el lugar de refinamiento y el lugar de fundición. Amén. No, y cuando vemos la historia, mire, usted está hablando ahí, qué bonito, ¿verdad? Dios, su espíritu. Porque mientras usted habla, pues Dios me está ministrando y trae la palabra. Elías fue enviado a la boca de los lobos, porque acá era malo, pero más mala era Jezabel. Y la está mandando a su guarida, donde era ella. Entonces hay que tener fe para tú decir, bueno, esta mujer es malvada y Dios me está mandando al lugar de donde es ella. Que inmediatamente, ministro, cada nación se identificaba. Al él llegar allí, iban a saber que no era de ahí él. No, iban a saberlo, lo iban a identificar. Entonces podían llevarle a Jezabel la noticia, mira que hay un hombre así que tú estás buscando y está aquí. Y la fe de él, como estamos hablando, fue. Ahora, me gusta cómo Dios obra, ministro. Usted habló y dijo, a veces nosotros pasamos por cosas y no entendemos, pero vemos que en la dificultad Dios se glorifica cuando aprendemos a tener la fe y la obediencia. El profeta, que fue lo que le dijo, tráeme un vaso de agua. Pero, ¿qué dio Jesús, ministro? El que le dé un vaso de agua a estos pequeños, recompensa de profeta. Tendrá, mire esto, tendrá. Y mientras usted hablaba, todo esto me venía. Entonces, esta mujer estaba haciendo algo, pero ya Dios estaba ahí. Recompensándola. Para la recompensa que Dios le iba a dar. La importancia de la lluvia. La lluvia temprana y tardía, como habla la Biblia, se menciona principalmente en Joel capítulo 2, verso 23 y en Deuteronomio capítulo 11, verso 14. O sea, cuando Dios habla de enviar la lluvia temprana y tardía, está hablando de bendición. Es bendición lo que le está, ¿sabes? Porque la lluvia literalmente cae, pero es con el propósito de que toda semilla germine, toda planta y dé fruto. Entonces, cuando vemos, dicen Deuteronomio, dice, como una promesa de bendición divina para la cosecha. La lluvia temprana en el otoño prepara la semilla y la lluvia tardía, primavera, madura el fruto antes de la siega. Deuteronomio 11, 14 y 15 dice, y daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía. Recogeréis tu grano, tu
vino y tu aceite, y te daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerá y te saciará. Cuando vemos ver la importancia de la lluvia, pero Dios retuvo la lluvia como juicio, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios, por eso Dios levanta al profeta Elías, y Elías fue el que oró para que los cielos se cerraran. Fue él el que oró para que los cielos se cerraran. Entonces, cuando vemos la historia, 3 años, hermano, esto es muy fácil leer, pero 3 años y medio sin llover en cualquier nación. Mire lo que dice Joel 1:20, dice, la bestia del campo bramaban también a ti, porque se secó los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Cuando no llueve se seca todo y hay fácil de fuego. Fuego, se enciende en fuego. Entonces, en Primera de Reyes, el capítulo 18, verso 2, fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Veo que dice, y el hambre era grave en Samaria. No, había una crisis bien fuerte, donde luego vemos, ¿verdad?, a Acab mandando a uno de sus siervos, ¿verdad?, a que buscaran a Elías por todas partes. Y lo vemos, ¿verdad?, en la búsqueda, porque ya los animales se estaban muriendo. Él quería por lo menos sostener alguno que otro animal para que se le viviera. O sea, la situación estaba fuerte allí en Samaria. Nosotros lo predicamos, ¿verdad?, y lo enseñamos, pero ¿verdad?, cuán fuerte fue ese momento que ellos pasaron. Cuán fuerte fue. Y volvemos a esta viuda, ¿verdad?, con esta mujer que cuando ya el Señor tiene esta mujer preparada, ¿verdad?, para que sustente a su profeta. Como usted dijo ahorita, ¿verdad?, gloria al Señor, que cuando tú le das no le niegas un vaso de agua a uno de sus hijos o de sus siervos, ¿verdad?, va a tener recompensa de profeta. Ya esta mujer, al obedecer a Dios, a sustentar a Elías, ya su recompensa ya estaba puesta allí. Aunque el profeta le dijo, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho, dile que no va a escasear, ¿verdad?, que no va a escasear su harina ni su aceite. Ya esa palabra venía, ya eso estaba puesto en el corazón de Dios para bendecir a esa mujer. Dice, provisión sobrenatural por su fe, Dios hizo que la harina de la tinaja no escaseara, ni el aceite de la vasija disminuyera durante todo el tiempo que duró el hambre. Esa mujer tuvo comida todos los días. Cada vez que sacaba para coger aceite, cada vez que sacaba para sacar la harina, tenía para sustentar, y no solamente a ella y a su hijo, también Elías. Dice, la restauración de la vida. Más adelante, cuando su hijo muere, más adelante dice la Biblia, ¿verdad?, que dice el verso 17 y verso 18, dice, después de estas cosas, que ya la harina no estaba escaseando, ya la harina estaba fluyendo todo fuerte. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, ¿sabes?, mis pecados, todas las cosas malas que yo he hecho, para hacer morir a mi hijo. Mire esto. Y esto dice la Biblia que esto conmueve a Elías, y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Allí pegó a orar Elías con Jehová. Dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Que esta mujer, tras que se obtiene el hombre de Dios, en el mismo momento el niño muere. El joven muere, ¿verdad? Y Elías lo resucita de una manera especial. Y lo importante de esto, hermano ministro, que cuando esta mujer ve que Elías resucita a su hijo, dijo esta palabra en el verso 24. Dijo, mira lo que dijo esta mujer. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque no solamente que el aceite no escaseara, ella, yo no sé si era que quiere ver un milagro mayor,
y lo vio a resucitarle a su hijo. Dios proveyó hasta para que el hijo de esta mujer resucitara. ¿Quién no va a decir, verdad, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca? Cuando uno ve, ¿verdad?, ese milagro tan poderoso que esta mujer vio en la vida de su hijo. Cuando vemos la historia, ¿verdad? Lugar de prueba. Estamos hablando de Sarepta, era un lugar de prueba. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que nuestra fe sea puesta, ¿qué?, a prueba. Tanto Dios trató con el profeta Elías como trató con esta viuda. Porque cuando Elías le pide, ministro, de beber y de comer, ella le dice a Elías, no, lo que yo estoy recogiendo una ramita aquí y lo que tengo un puñado de harina y un poquito de agua era para preparar una tarta, después echarnos a morir, pero ceder a lo que el profeta le está pidiendo. Y ella, aún con todo eso, cedió, no se negó, ¿sabes? No claudicó, ya pudo haber dicho, no, ¿sabes? Tú me estás pidiendo algo que es lo único que tengo. Para mí, mi hijo, es lo único. Y tú me estás queriendo pedir, quitar lo que me queda. Entonces, ella cede al profeta. Y cuando ella cede al profeta, yo me imagino a esta mujer, ministro, cuando ve que ese aceite comenzó a fluir, y esa harina comenzó a fluir, que este hombre le dice, porque Jehová ha dicho que no cesará el aceite ni la harina hasta que él haga llover. Sobre no sé qué tiempo había pasado de que había la lluvia, no estaba lloviendo, pero le está diciendo, Jehová ha dicho, no cesará la harina ni el aceite hasta que él vuelva a hacer llover. Y ella está viendo ese milagro mientras hay escasez, mientras el rey tiene que estar mandando a buscar por todo el territorio agua y buscar alimento para los animales, ministro. Esta mujer en su casa está viendo la gloria de Dios. Allí, al estar el hombre de Dios, allí estaba Dios. Porque eso es que cuando en el tiempo antiguo, usted dijo ahí que ella le dijo, ¿verdad? Veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca, pero ¿qué decía Dios en el Antiguo Testamento? Muchas veces he puesto mi palabra en tu boca, en los profetas. Entonces, cuando los profetas hablaban, era el mismo Dios hablando. Espíritu, seguro. El mismo Dios hablando a través de ellos, ¿me entiendes? Entonces, cuando Elías decía una palabra, se cumplía. Entonces, la viuda estaba viendo. Ahora usted habla que se le muere el niño. Entonces, cuando se le muere el niño, él intercede y Dios se lo resucita. Y ella ve y dice, espérate. Entonces, esta mujer lo que está viendo en su casa son milagros a través de este hombre que había llegado a su casa. Vemos a Dios glorificándose, ministro, en medio de la escasez. Vemos a Dios, como dice la Escritura, cuando la crisis en Egipto, 7 años de hambruna, pero vemos porque allí había un hombre de Dios. Donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios de fe, vemos que la mano de Dios se mueve. Tiene que surgir cosas sobrenaturales, y era lo que estaba viendo la viuda en su casa. Sí, eso como el pueblo de Israel cuando José está en Egipto, ¿verdad? Que es lo que tú estabas hablando. En los 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Donde, ¿verdad?, la mano de Dios estuvo con José y pudo bendecir no solamente a Egipto, porque de Egipto eran bendecidos todos. Mira qué cosa, hermano ministro. O sea, de ese lugar pagano la gente era bendecida porque ahí había un hombre de Dios. Pero también aquí ahora en Sarepta de Sidón había un hombre de Dios y era un lugar pagano. Y ahí vemos un hombre bendiciendo a una familia, a una mujer, ¿verdad?, que era viuda. Y esto, la viuda también nos trae a memoria que como estaba leyendo en Lucas 4, 25 al 26, que usted lo estaba leyendo, dice, para confrontar la incredulidad de los suyos en Nazaret, señaló que habiendo muchas viudas en Israel, Elías fue enviado especialmente a una extranjera en Sarepta, estableciéndola como un ejemplo de verdadera fe para todas las naciones. Porque en Nazaret había incredulidad, y Dios tenía que hablarle así, de esta manera, con el ejemplo de esta mujer, ¿verdad?, que era viuda y que necesitaba que Elías fuera allí para Dios bendecirla también de una manera, porque Dios sabe todo, como dije ahorita, la gracia, dice, ¿verdad?, la gracia para los extranjeros también. Entonces, esta viuda me trae a memoria, ¿verdad?, cuando ya
el Espíritu Santo cae en el aposento alto en el día de Pentecostés, como el pueblo judío, los 12 apóstoles y toda aquella congregación dijeron entre sí, vamos a ocuparnos de las viudas. O sea, era necesario, ¿verdad?, que las viudas fueran mantenidas, ayudadas, ¿verdad?, en lo que fuera el orden, ¿verdad?, de su hogar. Y aquí vemos a Jehová mandando a Elías a un lugar de una viuda que necesitaba ser sustentada. Jesús dice que había más. Pero esa era la que... Y habló también de Naamán, el sirio. Sí. Habían tantos leprosos, pero Dios pues trató con ese Naamán el sirio. Y también era un hombre que pagano. Pero mira qué cosa, también Dios trató con él. Porque seas pagano, gentil o lo que sea, Dios trata con el ser humano de una manera especial. Porque Dios quiere salvarlo, rescatarlo. Ahora mismo esta mujer fenicia, esta mujer la viuda de Serepta, al ver que Elías hace todo esto, ¿usted cree que no le sirvió al Señor después? O sea, no podemos hablar de eso, pero sí, ella fue bendecida, fue tocada por el Dios del cielo en su bendición. Mira, hermano ministro, usted ahorita dijo que no sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando Elías ora para que no llueve, ¿verdad? Sabemos que Dios le dijo, pues ahora vete a Querib, allí al lago, al riachuelo, al arroyo, y se secó. ¿Cuánto tiempo tardó en secarse, verdad? No sabemos. Pero en el capítulo 18 del Primer Reyes, dice que pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. En el tercer año diciendo, ve, muéstrate ahora acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya habían pasado los 3 años y medio. Ya se estaba cumpliendo la palabra. Entonces ahí es que comienza acá a mandar a Abías que si encontraba a Elías pues que lo pudieran traer, qué sé yo qué. Y me da gracia porque acá sabiendo que estaba mal, sabiendo que había llevado al pueblo a confrontar a toda esa gente, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra que acá le dijo a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Después de todo esto, en el versículo 17, 1 Reyes 18, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, toda aquella situación, toda aquella cuestión vino por culpa de la adoración de Acat y la contaminación con los Baales. Por eso es que se cierra el cielo. Mira, hermano ministro, muchas veces en la vida de nosotros cristianos, cuando hacemos cosas negativas en nuestras vidas, se cierra el cielo también. Hay escasez espiritual. O sea, uno se siente seco, se siente abandonado, se siente que no le viene a la vida de uno. Entonces Dios tiene que enviar una palabra a alguien, ¿verdad? Para que vuelva uno a depender totalmente del Dios del cielo. Amén, porque muchas veces nosotros pues dependemos muchas veces pues de los trabajos, de lo que ganamos, de lo que compramos y lo que comemos, pero Dios quiere sustentarnos como sustentaba a su pueblo de una manera especial. Entonces, dice que Elías vuelve y se encuentra con Acab. Y me encanta porque es que el pueblo de Israel también estaba claudicando en 2 pensamientos. Y cuando uno claudica en 2 pensamientos, o eres de este o eres del otro. Y Dios quería que el corazón de Israel volviera, ¿verdad?, a Dios. Y este juicio, ¿verdad?, también cae sobre Israel para que Israel entendiera que el que hace llover y seca es el Dios del cielo, es el que manda. O sea, Él es el verdadero Dios. O sea, llovió porque Él lo dijo. Elías dijo una palabra, pero aquí en el verso 18 dice, ¿verdad?, que dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Por mandato de Jehová fue Elías. Entonces, vemos que usted habló de él, que había más viudas, como dijo Jesús. Pero tenemos que entender, ministro, que lo que Dios hace, ¿verdad?, es que todo Israel se había descarriado. Y desde arriba, los profetas, los líderes, y si ellos estaban corrompidos, aunque habían 7,000 rodillas que no habían doblado, ¿verdad?, se habían doblado a Baal. Pero yo imagino tal vez que las viudas que habían también se habían descarriado todas. Y por eso Dios la utiliza. Y ahora vemos a Cristo más tarde usando el ejemplo de la viuda de Sarepta, que Dios, como Dios la bendijo, como Dios es, por su fe.
en Amén. obediencia. Entonces, los días de acá había una hambruna de pan, de alimento, de agua, y el pueblo tuvo que haber muchos muertos en esa época por la sequía. Porque suena fácil, ministro, pero cuando hablamos de 3 años y medio sin llover, hermano, es algo terrible. Para que nosotros lo estamos leyendo, pero una cosa es leer, explicar y vivirlo. Entonces, pero en los días de Cristo había necesidad, hermano ministro, de pan y de agua espiritual. Cristo dijo, yo soy el agua que salta para vida eterna. Y Cristo dijo, yo soy el pan. Y tal vez hay gente que nos están escuchando, hermano ministro, que tengan lo material, pero en lo espiritual estén mendigando, estén secos, estén desnutridos. Y lo que queremos esta es que Cristo es la solución al problema de esta humanidad, a la crisis que está viendo. La solución es Cristo, que yo soy el pan, soy el agua, el que de mí coma será saciado, el que de mí beba será saciada su sed. Entonces, como en los días de Elías, Dios envió a Elías, pero ahora está hablándonos a través de su Hijo Jesús. Entonces, cuando no hay una alimentación sana, viene la persona se desnutre. Vemos cómo la persona comienza a decaer, y así espiritualmente la persona comienza a decaer. En el capítulo 17 de Primera Reyes, vemos que Elías le dijo a la viuda, no temas. ¿Ves cómo ha dicho? Hazme una pequeñita torta a mí y hazte una para ti y tu hijo, porque no va a faltar. Vemos al hombre hablando en fe. Eso es hablar en fe, en medio de la crisis, hablar fe, porque el Dios nuestro, ministro, para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede, y Dios muestra a través de la Escritura que en medio de diferentes tiempos, épocas, ministro, crisis, diferentes crisis, la mano de Dios se ha movido a favor de aquellos que le obedecen y tienen su confianza depositada en Él. Para pasarle la parte en Jeremías 14, verso 3 al 4, dice, los nobles, mire, cuando hay sequía, enviaron sus criados al agua. Vinieron las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se requejaron. Se requejó la tierra y no llovió. El país estaba confuso. Los labradores cubrieron su cabeza. En Ageo dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las pestes y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Cuando obedecemos hay bendición, pero cuando se desobedece, y usted habló que a veces hay cristianos, y ese es el problema. Sí, hermano, usted habló algo, ¿verdad?, que también me abrió entendimiento aquí, espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando Elías le pide primero a la dama, ¿verdad?, a la viuda, dame de comer primero. Muchas veces, ¿verdad?, el hombre de Dios necesita alimentarse. Y usted habló, ¿verdad?, que Jesús es el agua de vida. O sea, yo soy el agua que salta para vida eterna. Si tomas de mí no tendrás sed jamás, le dijo la mujer samaritana. Pero también dijo, yo soy el pan del cielo, enviado. Yo soy el pan enviado del cielo. El verdadero. O sea, yo soy el verdadero. O sea, que lo que nos enseña hoy aquí, hermano ministro, que podemos tener escasez literalmente, ¿verdad?, alabados a Dios, y Dios no va a permitir que nosotros escaseemos. Siempre va a haber comida, va a haber alimento en nuestra alacena, porque Dios lo ha prometido y Dios lo ha hablado de diferentes maneras, que Dios siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo también Dios quiere que en medio de crisis, en medio de situaciones, usted y yo nos alimentemos de su palabra. ¿Verdad? Que en vez de ir mira esto, hermano ministro, cómo vamos a ir ahora. En vez de ir a otras fuentes, ¿verdad?, de ir al pozo de Jacob, un ejemplo. Porque Jesús le dijo, tú puedes beber el agua toda la que tú quieras de ahí, pero siempre vas a tener sed. Yeah. Pero de mí es diferente. La agua que yo te doy es diferente. Esta te va a sacar la sed, te va a quitar la sed y vas a tener agua que salta para vida eterna.
Hay mucha gente que va a diferentes fuentes a saciar su sed. La Biblia dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que tiene hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Mateo 5:6, ¿verdad? Dios es el que suple la necesidad. Entonces, el pan es la palabra del Señor. ¿Por qué hay escasez en nuestra vida de palabra, de estar sedientos de Dios? Eso mismo. Porque las crisis espiritual muchas veces nos ha detenido y no nos ha llevado a buscar verdaderamente en la fuente que es Jesús. ¿Verdad? Muchas veces vamos a otras fuentes donde verdaderamente lo que encontramos no es bueno para nosotros. La fuente es Jesús. ¿Verdad? Y las crisis, si no vamos a esa fuente y vamos a ese pan del cielo, vamos a tener siempre hambre y vamos a tener siempre sed. Y buscando. Y siempre la crisis va a estar encima de uno, porque no somos obedientes y no buscamos donde tenemos que buscar. Pero eso que cuando el Señor le dijo por medio del profeta Jeremías al pueblo, ministro, me cambiaron a mí fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen el agua. Exacto. Y ellos dicen, no nos pasó esto cuando nos extraviamos, cuando Jehová nos traía por el camino, el darle la espalda a Dios. Entonces, el pueblo de los de Elías estaba claudicando. Querían servirle a Baal y querían servirle a Dios. Entonces, habían abandonado lo de Dios y habían adornado el altar de Baal, pero el altar de Jehová estaba arruinado. Entonces, como el altar de Dios estaba abandonado, arruinado, así vino la ruina al pueblo, por darle la espalda a Dios, cuando sabemos que Dios es el que Dios que bendice. A la viuda, el profeta dice, no va a faltar el aceite de la harina. Entonces, Dios comenzó a multiplicar en medio de la escasez. Vemos a Cristo cuando las multitudes en un lugar desierto, que ya hacían días con el maestro, pero tenían hambre. Y Jesús probando a los discípulos, denle de comer. Y ellos, ¿y cómo no te vamos a alimentar? Eres una multitud tan grande. Entonces, aparece de momento un joven con 5 panes y 2 peces. Entonces, cómo Cristo multiplica los panes y los peces y alimenta una multitud. Ese es el Dios nuestro, que donde no hay, Dios crea. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, ministro, Dios garantiza, dice la Biblia, que el justo, ministro, por fe vivirá. Oye, el justo por fe vivirá. Y cuando nosotros buscamos agradar a Dios, aunque nos equivoquemos, pero buscamos agradar a Dios, Dios está comprometido. Y cuando tenemos la fe y leemos estas historias, ministro, esto nos tiene que llenar el corazón de esperanza, de fe, de saber que el Dios nuestro es capaz de hacer, mire, ¿sabes lo que un poco de harina y un poco de aceite, eso empezar a fluir y no acabarse? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que de momento digo como que la alacena empieza a bajar y yo le digo al Señor, tu palabra dice que no faltará el aceite y la harina, Dios. Yo no sé de dónde vendrá, pero tú eres Dios. Y de momento aparece y hace Dios algo a favor nuestro. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo ministro el mismo. Entonces Dios tiene una palabra, una voz profética, y esta es la palabra profética que hoy Dios la ha puesto en nuestros labios para decirle al mundo, a cada persona que nos está viendo, que cuando obedecemos a Dios, Dios es el Dios de los milagros y de las multiplicaciones. Amén. Como volvemos a la viuda, ¿verdad? Ya para terminar, la viuda pues nos enseña que, ¿verdad? Cuando da uno al hombre de Dios, pues la mano de Dios no se va a cortar para tu casa. Número 1. Número 2, ya esta mujer estaba en el corazón de Dios, de que iba a sustentar, ¿verdad? Al hombre de Dios. Ya había una palabra para bendecir a esta mujer de una manera especial. Y lo que queremos decir, hermano ministro, que ya esta mujer lo que le quedaba era un poquito para hacer y echarse a morir. Y cuando llega el profeta de Dios allí y le habla la palabra, duró, ¿verdad?, 3 años sin escasearle la comida, por la bendición de Dios. Mire, ahí vemos unos extranjeros, ¿verdad?, siendo bendecidos por el Dios del cielo. ¿Cuántos extranjeros no salieron con el pueblo de Israel de Egipto? Y ellos vieron la mano de Dios allá en Egipto, en el desierto.
Y dice que la ropa por 40, ¿cuántos años? 40 años no se le dañaba, ni los zapatos, ni nada. O sea, mira lo que hace Dios cuando... En un desierto. En un desierto, que eso debe ser terrible. Yo nunca he estado en un desierto, pero eso tiene que ser terrible. Y cómo esa gente, ¿verdad? Dios lo sustentaba. Donde el agua era amarga, Dios la convertía en agua dulce. Donde había sol, Dios ponía una columna de nube. Donde había frío, Dios ponía una columna de fuego. O sea, en la oscuridad ellos tenían luz. Eso era algo tremendo, hermano ministro. O sea, la mano de Dios sobre los hijos de Él, sobre todo aquel, ¿verdad?, que él quiere tener misericordia. Y esta mujer nos muestra, ¿verdad?, que en los momentos difíciles, confiar en Dios puede traer alivio y provisión. Esta mujer estaba viviendo un momento difícil. Buscó 2 leños para prender lo que le quedaba y echarse a morir. Un momento difícil, pero confió en Dios, pues ya Dios le había dicho, por ahí va a ir un hombre que tú lo vas a sustentar. ¿Ves? La Biblia narra que ellos tuvieron una conversación, pero ya Dios había puesto en el corazón de esa mujer sustentar a Elías. Mira qué cosa. Pero eso es Dios, porque ya estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios, y cuando Elías llega, pues Elías le pide, ella no, está bien, eso es lo que va, pam, pam. Y eso es lo que hay. ¿Verdad? Que obedecer a Dios sobre todas las cosas trae, ¿verdad?, trae alivio y trae provisión. Dice que la viuda de Sarepta no solo recibió alimentos, sino que también su fe se fortaleció y experimentó el cuidado de Dios. O sea, es como Dios en medio de crisis la cuidó a ella. Y así hay muchas personas, hermanos, que no le sirven al Señor. Y a lo mejor no están en la iglesia, porque si lo hizo con esa viuda, lo puede hacer con cualquiera por allá, hermano. O sea, no podemos ser tan espirituales y tan religiosos de que Dios no puede coger a alguien que esté en el mundo y decirle, por ahí va a ir mi siervo José, cuídame lo que yo te voy a suplir. Dios lo hace. Dios lo hace. O sea, Dios lo puede hacer. Yo creo en esa palabra, para eso está ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente Dios puede tocar y no solamente cuídamelo y bendice, que te voy a bendecir y tú vas a terminar al lado acá. Porque cuando tú ves la mano de Dios glorificando, pues espérate que no se puede volver para atrás, porque Dios es santo y fiel en lo que habla. Y lo más que, ¿verdad?, impresiona es que ella dice, cuando Elías hace el milagro grande, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Verdad? Palabra fuerte. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Verdad? Oremos por aquellos profetas, hermano ministro, que están por ahí profetizando. Y por los pastores y todo aquello. Y por nosotros, ¿verdad? Que siempre de nuestros labios se hable verdad. O sea, de verdad, vivencia. Sin como interés. Sin interés. Como te dije el otro día, no es que el conocimiento se vaya al cerebro, sino que ese conocimiento vaya al corazón y lo podamos aplicar a otros, amén, y aplicándolo a nosotros mismos. Amén, gloria al Señor. Cuando vemos la crisis, hay un salmo que dice, hermano, que Israel era malagradecido, el pueblo de Israel, ¿verdad? Como hay tanta gente hoy en día también, ministro, dice que el pueblo le daba la espalda a Dios, pero Dios los afligía, entonces se volvían a Dios, clamaban y Dios los libraba. Y en este caso el pueblo todo le había dado la espalda a Dios por los ídolos, por las imágenes, por la idolatría. Entonces Dios levanta al profeta en el capítulo 17 y dice, no va a llover por la desobediencia, no va a llover por mandato de Jehová. Por mi palabra aquí no llueve. Y se cerraron los cielos. Y usted iba a hablar de Elías que oró, ahí fue donde hizo volver el corazón del pueblo, y cae fuego del cielo, ¿verdad? Y el hombre, los profetas de Baal estaban ahí cortándose y haciendo un montón de cosas para que lloviera, y no llovió. Pero cuando viene Elías, humildemente, iba para que sepa que tú me enviaste. Exacto. Que esto no se trata de mí, es de ti. Y que descienda fuego, y descendió fuego. En el capítulo 17, él es el que ora para que no llueva, pero en el capítulo 18, ministro, si lo quiere leer, capítulo 18, verso 41 en adelante, Elías es el que ora entonces para que llueva también. Se oró para que no lloviera, pero también ora para que llueva. Lo quiere leer, lo va a pasar. Sí, está ahí, ¿verdad? Cuando en el evento de los profetas de Baal, que están luchando, ¿verdad?,
que están los profetas allá gritando y adorando a Baal, que Elías le dice, mira si está durmiendo, o hay que ir a despertarlo, o a Vacaciones. lo mejor está de vacaciones, o se fue para el shopping, o se fue para allá, para allá, para Lowe a comprar, qué sé yo qué. ¿Verdad? El hombre no está por todo eso. Entonces ahí es que viene, arregla el altar y viene y le ora a Dios. Y Dios se glorifica de una manera especial. Entonces dice la Biblia que en el verso 37 que lo voy a leer, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Wow. Mira la oración de Elías. La oración de Elías era, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea que el deseo de Elías era que ellos volvieran el corazón a Dios. Buscaran a Dios. Que buscaran a Dios. Mira qué cosa. No como la gente hoy quiere tener números. No, este hombre quería que ellos se convirtieran de corazón y que volvieran a Dios. No porque traerlo a él, sino sí, a ese Dios. era el deseo de Elías, que vuelvan a ti. Mira, lo dice ahí. Y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. O sea, el corazón de ellos. Dice que cayó fuego. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Ves? Si no es así, no cree. Entonces ahí que viene Elías y pega a orar por lluvia. ¿Verdad? Y comienza a orar por lluvia. Ahí vemos que cuando ya comienza a llover y el hombre fue la séptima vez, ya veo como una nube, como la palma de mi mano, ¿verdad? Y allí comienza, comienza el diluvio torrencial, un diluvio torrencial, ¿verdad? Fuertísimo. De bendición. Ay, santo. Ahí pasó algo extraordinario también porque acá iba en su cabalgadura, en la cajeta, y dicen que Elías le pasó por al lado. Ese hombre, yo creo que tú que eras atleta en 50 metros no lo cogías ahí. ¿Verdad? Pero esa fue la bendición. Elías ora por la lluvia y la bendición de Dios cae, ¿verdad?, sobre Israel una vez más. Porque yo creo que Dios nos puede bendecir individualmente. Amén. Como la viuda. La viuda fue bendecida Ya. aparte. Eso fue una bendición aparte. Pero Israel, por su dureza, por su incredulidad, mira eso, al pagano Dios lo trató mejor que al mismo pueblo, pero fue por la desobediencia de los que lo adoraban a él. Dios bendice a esta viuda, pero tiene una bendición para el pueblo completo, porque la lluvia cae para todos, ¿verdad? La lluvia no es para mí, para los buenos y para los malos, es para todos. Y esta es la bendición de esta palabra. Amén. Que confiemos en el Señor, que en momentos de crisis, ¿verdad?, nunca nos desesperemos, siempre esperemos en el Dios del cielo. No vayamos a otra fuente, no vayamos a otros lugares, sino que Dios pues suplirá. Amén, gloria al Señor. Hasta aquí nuestra parte, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Nuestro hermano ministro va a estar orando, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. No vayamos a ser como Israel los días de Cristo, que fueron incrédulos y el plan era que creyeran y obedecieran a Dios y recibieran la bendición. Dios, la voluntad de Dios bendecir al ser humano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, gloria a Dios. Queremos orar en esta noche por cada uno de ustedes y los amigos y hermanos que nos estarán viendo luego, se estarán conectando, dándole gracias a Dios por la palabra, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, este ministerio, predicando al Cristo crucificado, orándole al Padre en esta hora, que sea Dios saciando la sed espiritual, saciando el hambre espiritual, Padre amado, y que como prospere el alma de cada uno de nosotros, seamos prosperados en todo, tengamos salud en todo, salud espiritual, emocional, salud física del cuerpo, salud también, que Dios sane los bolsillos, porque Dios es el Dios que bendice. Dios libertó a Jesús el ganadero, y el ganadero que estaba desnudo, Cristo lo vistió, Cristo lo sanó, y el evangelio trae una prosperidad también, lo creemos en todos los aspectos de la vida del hombre, pero es la prosperidad bíblica. Cuando buscamos el reino de Dios, su justicia, lo demás, Dios lo añade, su palabra, y Él no miente, y que Dios pueda ayudar y levantar al caído, sanar a los enfermos y aumentar la fe con esta palabra, y que podamos por fe decirle al monte que se mueva, por fe vencer los obstáculos que llegan. Dios está sentado en su trono, no cambia, y Él está dispuesto a bendecir a su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Gracias, ministro, ¿verdad? Amén. Por una tarde más. Gloria al Señor. Gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, Por gracias. darnos una palabra, Por ayudar. ¿verdad? Porque sin Él no podemos, gloria al Señor. Sería un conocimiento vano, un conocimiento, ¿verdad? Que no hace efecto, gloria al Señor, sino palabras huecas y vacías. Amén, gloria al Señor. Gracias al Espíritu, gracias a Dios, ¿verdad? Que está con nosotros de una manera especial. Ahí le mandamos un cordial saludo a nuestro hermano Goyi Navarro y Abner García. Amén, gloria al Señor. No sé si este Abner García es de Nahuabo, pero que Dios le bendiga de una manera también especial, gloria al Señor. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un gran saludo con Oscar los Santos. Siempre oren por nosotros, ¿verdad? Para que tengamos una palabra los miércoles de aliento y consuelo. Y en medio de crisis, no tengamos miedo, confiemos en el Señor que Dios va a proveer. Así que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor.